nosotros seguimos en plató, estamos ya con nuestra siguiente invitada, ahora sí que son buenas tardes, le vamos a dar las buenas tardes a Inma Gaitán, profesora de yoga. Inma, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Te has dado cuenta de lo solidaria que es Melilla? Maravillosa. Cómo en cuestión de horas, Maravillosa. bueno, pues han llenado los almacenes de Cáritas Castrense, que ayer, bueno, pues hacían esa llamada un poco desesperada a toda la población para que colaborara con alimentos, y bueno, yo creo que les va a hacer falta, al final del día les hará falta espacio en la despensa para poder acoger toda esa comida que está llegando. Pues nosotros con Inma vamos a seguir hablando de cuestiones que tienen que ver con la paz mental, la paz interior. En el último programa nos quedamos hablando, o sea, introduciendo un poco ya la conversación, el tema, a lo que es el mindfulness. Y yo, en primer lugar, te quería preguntar, porque claro, cuando este tipo de vocablos se utilizan en una lengua que además no es la nuestra, pues quedan como muy bonitos y los repetimos, pero muchas veces no sabemos ni de qué estamos hablando, ni en qué consiste, ni cuál es el verdadero concepto del mindfulness. Entonces, si te parece, empezamos por ahí, Inma, explicando un poco en qué se basa este concepto del mindfulness. Bueno, pues encantada, como siempre, de estar aquí. Y me río porque me acabo de inhalar menta, que todo va a ir un poco por este tema de la respiración, ¿verdad? Y tengo ahí como un subidón. Yo creo que ha llegado a nuestros compañeros de realización. ¿Lo huele? Está aquí todo. Sí. Vale. Entonces, sí, mira, a mí la verdad la traducción literal de mindfulness nunca me ha gustado, porque viene del inglés y claro, mind es mente y full llena, mente llena. Entonces, si hacemos una traducción literal, pues tú misma, que si lo que queremos es un poco vaciar la mente de contenido y estamos te hablando dicen, de llenar la mente o de mente llena. Claro, entonces, bueno, claro, cuando empezamos a profundizar un poco más y vamos a lo que es la raíz y de dónde viene, bueno, pues que ahora no lo voy a explicar porque quiero dedicar un programa enteramente a mindfulness, pero hoy quiero explicar lo que es la base, que es la respiración, pero sí que quiero decir que mindfulness se ha traducido como atención plena. ¿Vale? De ahí ese fullness, ¿no? Porque yo quiero poner toda la atención en el momento presente. Entonces, digamos que esto ya lo comenté en otro programa. Mindfulness entra por la puerta clínica, entra por la puerta de la universidad y se empieza a considerar pues como una intervención. Empieza primero a nivel de estrés, pero claro, a medida que se van haciendo investigaciones, pues se ve pues, que este mindfulness, esta atención plena, este control que tenemos sobre nuestro pensamiento para entendernos, pues cómo influye en patologías relacionadas con el estrés. Esto empieza por aquí. Y a partir de aquí pues, se llevan a cabo muchos estudios y gracias a la neurociencia y gracias pues, a todas estas imágenes que ahora podemos ver de nuestro cerebro, etcétera, pues se vio el gran impacto que tenía la atención plena, el mindfulness, en todo lo que era la cognición y sobre todo pues, en procesos de salud mental, pues como era una herramienta para la psicología, para la psiquiatría. De hecho, en medicina preventiva, que se precie, todos tienen un programa de respiración. Entonces, la base del mindfulness es la respiración. Tan básico y tan complicado al mismo tiempo. Exacto. Bueno, a mí este tema vamos a necesitar un par de programas porque es un tema... Tenemos programas. ¿Tenemos? Ese no es el problema. No hoy, porque bueno, tiene su límite, pero que tenemos programas para más adelante. Vale, a mí es un tema, Farida, que realmente me fascina. ¿Por qué? En psicología se sabía que lo hemos visto en todas las películas, ¿verdad? Respira, respira hondo. ¿Ves? Se sabe que a nivel psicológico la respiración puede calmarte, pero a nivel neurocientífico no se sabía, o sea, no se contemplaba que la respiración cambiara áreas del cerebro o que tuviera algún tipo de intervención en el cerebro más allá de oxigenarlo. ¿Vale? Fijaos, atención, porque esto es muy impactante. Hasta hace 5 años, repito, se pensaba
que respirar pues era una función más del metabolismo de nuestro cuerpo, cuya función era llevar oxígeno al cerebro y expulsar el CO2. Bueno, pues resulta que hace muy pocos años se vio en ratas que tenían como una pequeña estructura que le decía al cerebro, al resto del cerebro, cómo se estaba respirando. Es decir, si la inhalación es muy larga, si es muy corta, si se inhala por la boca, o sea, esta estructura llamó muchísimo la atención, como digo, porque se pensaba que la respiración no tenía ninguna función más. Entonces, claro, se ve, empiezan a hacer también búsqueda en cerebros de humanos y se ve que también tiene esta estructura. Es muy pequeñita y está en el tronco del encéfalo, ¿vale? Digamos como en la parte más profunda del cerebro. Entonces se vio, que aquí viene lo impactante, que esta zona le daba la información a otra estructura del cerebro que es muy importante para la conexión, que es el locus coeruleus, y le informaba de cómo estás respirando. Y aquí por eso digo que es un tema complejo, es un tema complejo, pero a la vez no. Quiero decir que voy a intentar que vayamos siguiendo los pasos, se descubre, porque esto hace 5 años, se descubre esta pequeña estructura, la estructura Prebotzinger, que le informa al locus coeruleus, que sigue estando una estructura mayor que le informa al cerebro de cómo yo estoy respirando. Entonces, vamos a poner la foto que tenemos del cerebro. Sí, compañeros, una foto que tenemos del cerebro. Pero no es la que tiene los pulmones, es una que tiene como flechas azules, que aquí como que se va a ver muy bien. Y ya te digo, podemos dedicar un par de programas si no queda claro. A ver si la... Vale, esta. Vale, entonces, veis allí que pone locus coeruleus, ¿sí? Tenemos el tronco del encéfalo, por supuesto. Yo estoy explicando esto desde estudiante de neurociencia y ahí tenemos a Nazaret Castellanos, que es uno de los cursos que yo he hecho con ella, así que le agradezco profundamente toda su sabiduría. Bueno, veis el tronco del encéfalo. Abajo, debajo del locus coeruleus, estaría esta estructura, el complejo Prebotzinger, que no se conoce hasta hace nada, como digo, hasta hace 5 años. Vale, entonces, le informa al locus coeruleus. No puedes mirar ahí directamente. ¿Sí? Vale. Sí, así no. Entonces, fijaos qué importante. Cuando yo inhalo en el día a día, es decir, a cada segundo, pues como yo estoy respirando, llega al locus coeruleus. Entonces veis que hay como una carretera ahí de flechas, ¿vale? Pues el locus coeruleus es el que prepara los mecanismos de la atención, los mecanismos de estar alerta, pero no alerta ante un peligro, sino el día a día, las tareas que yo tengo que hacer, en la gestión de mi día. Entonces, fijaos, este núcleo, locus coeruleus, da un chorro de noradrenalina, veis que hace un círculo aquí, y prepara, digamos, despierta todas las áreas del cerebro que yo necesito para atender. Y ahí vemos el tálamo, el hipocampo, la amígdala, el neocórtex. Entonces, se vio que depende de cómo yo esté respirando, se va a activar más o menos esta zona. Entonces, claro, esto en el mundo de la neurociencia, me estoy explicando hasta aquí porque yo sé que es un poco... ¿Vale? Bueno, esto para los neurocientíficos fue muy impactante porque, claro, mapearon en operaciones al cerebro y se vio, atención, que simplemente por atender a tu respiración, eso significa poner atención, ese mindfulness, cómo inhalo y cómo exhalo, sin intervenir en la respiración, sin intentar controlarla, simplemente la respiración. Vale, pues en el mapeo se veían las áreas del cerebro que acabo de mencionar aquí, el área que tiene que ver con la atención, con la memoria, con la gestión de las emociones y con la ínsula, que es una parte del cerebro, que es la idea del yo. Pues solo
atender a la respiración, ya se veía más actividad en estas zonas del cerebro. Esto es muy impactante porque ya no estamos hablando de hacer un control de la respiración, simplemente respirando, observando tu respiración. Entonces esto tuvo muchísimas implicaciones, como nos contaba Nazaret, porque claro, lo que es a la hora de nuevo la medicina preventiva, pues estos daños cognitivos, el hipocampo tiene que ver con la memoria, la amígdala, con la gestión de las emociones. Entonces, esto tiene pues prácticamente 5 años, o sea que hasta ahora no se sabía cuál era la anatomía de nuestra respiración porque se pensaba que simplemente respondía a la necesidad de respirar. Que no intervenía Farida, en los procesos de la cognición. Entonces, claro, esto abrió el campo porque, claro, esto en meditación se sabía. Entonces, empezó a medirse, que esto es lo que me hace, que me asombró mucho. Nos cuenta Nazaret que en lo que es en la literatura científica, ellos siempre habían visto cómo era el patrón de respiración de la gente, ¿no? Inhalo y exhalo. Este era el patrón que ellos tenían como asumido. Y un día dicen, vamos a cogen a 75 o 80 personas y van a medir el patrón de respiración. Entonces, cuando empiezan a hacer las pruebas, pues ven que las curvas son completamente... Una no empieza cuando ya estás exhalando, eran completamente irregulares, hasta el punto de que ellos pensaban que algo había ido mal en este estudio. Entonces llaman a otras universidades y le dicen, oye, que el patrón de respiración de nuestra gente es completamente desbalanceado en comparación con la gráfica. Y dicen, no, en tu universidad, tus españoles y todo el mundo, aquí nadie sabe respirar. Entonces, imagínate la importancia de la respiración, el patrón de respiración sobre los procesos de cognición, pues todo lo que es esta preparación que hemos visto, o sea, la inhalación prepara todo el circuito para que yo atienda, para que yo esté alerta a lo novedoso, para que yo mantenga la atención. Eso lo modula la respiración. Entonces, este procedimiento de preparación normalmente no lo saltamos porque no tenemos una respiración. El cerebro, cuando tú inhalas, como que se activa. O sea, todos estos centros, que son neuronas, las neuronas se comunican por descargas eléctricas. Entonces, yo cuando inhalo, pues son todas estas descargas eléctricas, pero luego se recoge, se encienden y se recogen. Entonces, cuando yo inhalo, es cuando preparo todos estos mecanismos para yo ser una persona pues, que está centrada, que sabe lo que hace, que tiene buena memoria, que empieza las cosas y las termina, que tiene un buen manejo de sus emociones. Entonces, todo lo que es la cognición, con estos patrones irregulares de respiración, y es más, Nazaret dice que se han hecho investigaciones de que cuando respiramos por la boca, ¿verdad? Que hay mucha gente que respira por la boca, pues toda esta preparación el cerebro ni se entera. Porque nos hemos saltado el paso. Así que imaginar, esto es fascinante porque... primero, no sabemos respirar, segundo, no tenemos patrón de respiración y tercero, lo que es mantener atención, la atención plena, pues normalmente no lo hacemos porque tenemos una atención dividida. Mi cabeza está por aquí, estoy por allá. O sea, él decía Nazaret que para que el cerebro preste atención, simplemente ponerme yo a decir, voy a atender, imagínate que esto es una vela como hacemos en meditación o quiero hacer otro tipo de contemplación. Para yo fijar la atención al cerebro le cuesta muchísimo porque tiene que generar ondas. Entonces tiene que generar muchas descargas eléctricas para generar ondas alfa. Las ondas alfa va a hacer que yo no me distraiga. O sea, yo quiero poner la atención en este vaso.
¿vale? Entonces, se empieza a generar estas ondas alfa y luego se tienen que generar ondas gamma para yo mantenerme en atención. Y esto lo modula la respiración, lo extrapolamos a los niños. Imaginar los niños para mantener atención, es el mismo proceso. Al cerebro le cuesta mucho atender, tiene que hacer un gran trabajo hemodinámico, que son todas estas descargas eléctricas, para que yo no me distraiga y para fijar la atención. Y esto también al cerebro lo más fácil es irme a esa red por defecto que comentábamos al principio, meterme aquí, entonces el prestar atención al cerebro pues le cuesta mucho. Y esta es la base del mindfulness, esta es la base de la meditación, esta es la base del yoga, o sea, todo lo que hacemos, por lo menos lo que hago yo a lo que me dedico, es bajo la base de la respiración. Porque a medida que tú aprendes a respirar, aprendes a tener un patrón de respiración, vas a ser capaz de poder regular pues todas estas estructuras que tienen que ver con que tengas mayor atención. El hipocampo tiene que ver con la memoria, la amígdala, lo que digo, la gestión de las emociones, la ínsula, que yo no me sienta personalmente siempre en peligro, como que siempre tengo que salvaguardar lo que me han dicho, lo que no, ¿me explico? ¿No? La idea del yo, que está a veces tan frágil, pues todas estas áreas, respirando, se modulan. Y a mí me parece realmente fascinante, Farida. Pero es que ese paso tan sencillo como es el de respirar, como hemos comentado, prácticamente nos lo saltamos. O sea, tenemos una respiración, bueno, pues porque tenemos que respirar, y porque necesitamos el aire. Primero porque no somos conscientes y no tenemos esta información, porque bueno, todos pensamos que respiramos porque necesitamos el aire y bueno, ya está, se acabó ahí el proceso, no hay nada más. Claro, esta información nos abre los ojos en el sentido de que tenemos que prestar más atención a nuestro cuerpo, a nuestro organismo y sobre todo a la respiración, a la que no le hacemos ni caso. Claro, de hecho decía Nazaret Castellanos, que de todos los procesos biológicos de nuestro cuerpo, la respiración es la única que ha involucionado en la humanidad. Y esto para mí es muy grave porque de hecho podemos ver hacia dónde se encamina también la humanidad, porque cuanto peor respiramos, más inconscientes somos. Porque claro, para mí el tema de no saber gestionar las emociones, el ir perdiendo la memoria, vas entrando como en esta inconsciencia, que es la inconsciencia a grandes niveles que podemos ver hoy en día. Retomamos, pues fijaos en los números de suicidio, etcétera, porque respirar con consciencia es abrir este marco donde yo puedo gestionarme. Si no, estoy todo el rato en este peligro, en esta preocupación. Entonces respirar es conciencia, es tener más conciencia de ti y esto se ha perdido también porque hemos perdido mucho el tema del olfato, que esto es otro tema que me gustaría tratar más a fondo. Se han hecho terapias olfativas porque el bulbo olfativo está pegado, es como un guisante y está muy pegado al hipocampo y a la amígdala, memoria y gestión de emociones. Entonces, si se atrofia, fijaos que hay muchas personas mayores que dicen, ay, yo ya no huelo nada. La denominada anosmia, creo, sí, si no me equivoco. Pues se correlaciona con estados depresivos y con demencia senil. Recordamos, hipocampo tiene que ver con la memoria y amígdala con la gestión de las emociones. Entonces, en Alemania se hicieron unas investigaciones donde entrenaron el olfato. Personas mayores que estaban ya más cercanas a la demencia senil, como siempre se les mapea para ver a nivel biológico cómo están estas áreas del cerebro y se hizo un entrenamiento del olfato, simplemente oler. Pues con las semanas se comprobó que algunas áreas del cerebro, pues en relación el hipocampo se había hecho un poquito más grande y la amígdala se había hecho un poquito más pequeña, menos reactiva. Entonces, esto tampoco lo sabemos. Lo que es, ahora mismo yo estoy oliendo la menta, pero
el bulbo olfativo se activa tanto si hay olor como si no hay olor. Pero el hecho de... Esto ya lo está activando. Entonces, si dejamos con el tiempo de usar el bulbo olfativo, se atrofia y tiene pues esta correlación pues con la pérdida de memoria y con estados anímicos decaídos, de depresión. Entonces, ya para empezar, para dar una herramienta que es maravillosa, pues por ejemplo, para estados de ansiedad y para darte cuenta, no sé dónde he puesto las llaves, no sé, claro, está todo muy relacionado. Cosas del día a día, ¿dónde he puesto las llaves? ¿Dónde he puesto esto? Y cada día no encuentro nada. Pues ya está fallando la memoria porque no hay una atención. Porque el hipocampo va guardando la memoria, pero si tengo un patrón de respiración. Si no, pues se desbarajusta todo. No lo guarda. La memoria biográfica no la guarda, es que es muy impactante todo. Entonces, si yo veo que tengo lapsus de memoria y que estoy decaído, ya puedes empezar a hacer un poco de terapia, de coger un aceite esencial y empezar a olerlo. Y yo empezaría por los cítricos, que yo digo, los cítricos son como pequeños soles, es la energía de la alegría, de la vitalidad. Entonces, un aceite esencial de naranja, de mandarina, de limón o la propia naranja, que la estrujamos un poquito y sale todo. ¿Vale? Pues aprieto un poquito la naranja o el limón y lo huelo. Y lo voy oliendo cada vez que me acuerde, pues si tengo 20 minutos digo, venga, pues me voy a sentar o me voy al bosque, por favor, aquí o a los pinos. Aquí, sí, aquí nos vamos. A los pinos. Mira, podemos ir a los pinos ahora que está lloviendo, que es otoño, empezamos a caminar y empezamos a practicar el olfato, porque a fin de cuentas estamos respirando. ¿Qué más? Tengo tantas cosas que decir. ¿Qué más? Que ya no tenemos tiempo. No, es otra cuestión, no te preocupes, ¿Ya? estamos hablando. ¿Sí? Son comunicaciones internas. Ah, vale. Bueno, pues ¿qué más te cuento? Podemos empezar esto. Vamos a recapitular, ¿vale? Porque quiero ir hablando un poquito más, porque me parece un tema fascinante y pensar que ni siquiera, no todos los doctores, si no están puestos al día, no todos lo saben. O sea, yo pienso que la mayoría de profesionales, un gran número, pues no saben de estos descubrimientos, porque claro, son descubrimientos de neurociencia que si no estás un poco metida leyendo artículos científicos, normalmente no se sabe. Entonces, quiero hacer un apunte de mí, porque yo fui en estos 2 últimos años l'enfant terrible, porque claro, yo era respiracionista ante todo. Claro, y claro, tú te ríes. No, es que me ha hecho gracia lo de l'enfant terrible. No sabía a qué te referías, pero ya cuando me has dicho soy respiracionista, teniendo en cuenta que hemos estado 2 años viviendo con una mascarilla, ya entonces he entendido lo que me querías decir. Entonces yo era respiracionista y afirmacionista de que la mascarilla nos estaba haciendo muchísimo daño. Es más, estaba haciendo un curso con Nazaret y le pregunté. Y ella me contestó que evidentemente, que estaba fuera de toda duda, el daño que se le estaba haciendo, sobre todo a los niños, con tantas horas de mascarilla, que luego era responsabilidad de los padres sacarlos al bosque, etcétera. Ella muy idílica también, porque claro, yo digo, sí, será allí donde tú vives, quiero decir. Aquí, pero bueno, a la playa, sí. A la playa. Entonces sí que comentó que ella estaba como en un grupo de neurociencia relacionado con los colegios y dio el dato de que había un intento de suicidio al día en escolares, que este dato también era como muy grave en ese momento. Entonces, claro, yo pues fui respiracionista a tope durante estos 2 años porque era muy consciente de lo importante que es respirar
sobre todo también para el sistema inmunológico, porque claro, si yo no respiro bien, la amígdala está todo el rato reactiva. Si no hay un patrón de respiración, todo lo que es el mecanismo de la percepción no está regulado. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo mucho estrés, finalmente el que se ve afectado, pues el sistema endocrino, sistema cardiovascular, sistema inmunológico. Entonces, nos estaba perjudicando muchísimo. Yo, en lo que a mí, pues mi pequeña guerra, ¿verdad?, que hice, no, para defender pues, la respiración. La respiración. Para defender la respiración. Pues, ¿qué? Nada. Que terminamos. Estamos pendientes de una conexión con nuestra compañera Marite, pero bueno, hemos hecho esta recapitulación. Por si ella nos llama, tienes recomendación literaria, que es lo que quiero aprovechar para que nos cuentes. De todos modos, el tema de la respiración, como has comentado, es tan impactante, es tan novedoso, es una información tan sorprendente que es bueno que lo dosifiquemos. Yo creo que con lo que hemos dicho hoy, para que los telespectadores vayan asumiendo esa información, esa importancia de la respiración, y en los siguientes programas seguiremos ahondando en la cuestión. Para empezar es empezar a oler, tomar conciencia simplemente de cómo estoy respirando. Solamente ver cómo estoy respirando ya va a empezar a modular mis procesos cognitivos. Atención, memoria y gestión de las emociones. Es que fijaos qué pilares, son los pilares de la psicología y de la salud mental. Y oler una naranja, oler un limón, cómprate menta, lavanda y... ¿Vale? Entonces traigo a Pema Chodron. ¿Cómo se llama el libro? Dilo tú porque es que me encanta. Cuando todo se derrumba. Cuando todo se derrumba. Lo vemos aquí. Ahí está tu cámara. Me encanta. Cuando todo se derrumba. Entonces voy a leer una frase. Ella es una monja tibetana maravillosa, tiene un montón de libros, de artículos. Es una gran escritora también y era muy discípula de Nat Chin Tan, también este maestro tibetano tan famoso. Bueno, pues dice, atención, si estamos dispuestos a renunciar a la esperanza de que la inseguridad y el dolor pueden ser exterminados, entonces podemos reunir el coraje de relajarnos en nuestra situación sabiendo que no podemos aferrarnos a nada. Este es el primer paso del camino. O sea que si renunciamos a la esperanza de que no vamos a sufrir, de que no nos van a pasar cosas, de que no voy a tener inseguridad, porque es intrínseco el dolor, esto forma parte. Otra cosa es que caigas en una depresión, pero me parece un mensaje muy bonito de decir, bueno, pues si renuncio a esta esperanza y realmente entiendo que en algún momento de mi vida voy a pasar por dolor, por pérdidas, por situaciones que me van a, ¿verdad?, me van a hacer llorar, pues si ya sé que esto forma parte de la vida, pues como que ya me puedo relajar y es donde podemos empezar pues un camino de meditación, de atención plena, de dejar que todo este dolor y sufrimiento no nos lleve a tener un problema cognitivo. Entonces, neurociencia y meditación aquí pues se unen para nuestro máximo beneficio. Farida, ¿qué te parece? No sé si nuestra compañera Marite tiene la conexión. Qué bonito. La tenemos. Qué vamos a despedir a Inma. Con este bosque maravilloso con este que bosque nos maravilloso. han puesto. Qué paz, otoño. Qué maravilla. Vamos Inma, a respirar juntas. Recordar que la exhalación tiene que ser más larga porque eso calma al cerebro. Inhalo. Más corta la... Más larga la exhalación, ¿vale? Eso hace que toda la cognición, todo este ajetreo que tenemos ahí, se relaje. Y ese ejercicio, pues... Maravilloso, inhalo. Maravilloso, fácil. Y lo que nos puede solucionar la vida. Sí, pues seguiremos ahondando en esta y otras cuestiones, de esto Farida. Y de más cuestiones relacionadas con la respiración, con el mindfulness y bueno, pues con esa paz espiritual de la que siempre hablamos en este programa. Ahora entiendes por qué siempre llevo yo mi bote aquí de menta, ¿no? Ahora lo entiendo. Inma, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Estoy Igualmente. fuera, a la otra. Bueno, pues ya hablaremos. Bueno, pues parece ser que no tenemos de momento esa conexión.
así que seguimos hablando con Inma. Yo no sé si es recomendable que me relajen y que respiren en estos momentos, porque todavía nos quedan unos minutos de programa y estamos pendientes de nuestra... Ya está, ya lo tenemos. Ya está. Nos vemos. Un placer. Igualmente. Muchas gracias, Inma. Hasta la próxima. Y damos paso a nuestra compañera María.